La comunicación, aparte de ser asertiva y de manejar la inteligencia emocional, yo considero, y me gustaría pues también un poco desde la perspectiva de ustedes, es cómo es esa, cómo debe ser esa comunicación, cómo debe ser el uso de algunas frases, palabras. En algún conversatorio pues sacamos a la luz cómo ciertas palabras pueden cambiar la visión, pueden desde una perspectiva negativa hablarse en positivo. Cómo el lenguaje, porque no solo verbal, también el lenguaje corporal nos comunica, nos relaciona. Creo, ¿verdad? Que el lenguaje nos relaciona también. ¿Cómo decimos las cosas? ¿Qué tonos usamos? Desde esa perspectiva, desde el aporte de ustedes como coach, que ayudan, que dan esa guía, ¿cómo lo podemos trabajar? Porque creo que es una forma de trabajar también, ¿verdad? El lenguaje. Claro, algo así. Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar durante 4 o 5 años en un departamento de comunicación de una empresa, y sabemos que el lenguaje, pues bueno, está el lenguaje, digamos, lo que decimos, cómo lo decimos, con qué emoción y qué tono, y el corporal. Tiene que el valor de la comunicación, el 70% es ese corporal, que el contenido que decimos solo es un 7%. Entonces, evidentemente es muy importante cómo comunicamos. Y no podemos no comunicar, ¿no? Una máxima es no podemos no comunicar, siempre estamos comunicando algo. Y de hecho, ya por mi instinto natural, lo que hacemos es seguir rápidamente, sacar unos juicios y tal de comunicación para sentirnos seguros, ¿no? Para sentirnos seguros, porque, bueno, a ver, ¿con quién estamos? ¿Con quién no estamos? Estaré bien peinado, me va a juzgar el otro, ¿no? Sí. Entonces, siempre estamos comunicando. Entonces, tiene un gran poder, y ahora podemos ahondar también en eso que hablabas del lenguaje positivo, que es positivo para uno, que es positivo para otro. Ajá, y además la maravilla del lenguaje que se genera en Costa Rica, ¿no? que es para escuchar. Totalmente. El lenguaje es poderoso, Laura. Es poderoso en todas sus manifestaciones, como dice Ani. El lenguaje tanto verbal como el corporal, y eso, digamos, la connotación que le das a lo que estás diciendo, como lo estás diciendo, la mirada que lo acompaña, los gestos que se unen, ¿verdad? Hasta la respiración, ¿verdad? Porque todo unido da un mensaje y otra persona lo recibe, lo interpreta también. Entonces es ese intercambio el que hace que pues, nos comuniquemos, y es efectivamente poderoso. Yo digo que está todo por aprender, ¿verdad? Así como cuando vamos a otro país, como Dani que está aquí en Costa Rica y dice, bueno, qué maravilla el lenguaje de Costa Rica. Bueno, lo que para nosotros ahora es tan normal y tan natural, nuestra manera de expresarnos, los tiempos verbales, el vocabulario, que todo nos parece tan natural, ¿verdad? Y para él es un mundo nuevo, ¿verdad? Que está descubriendo y está tratando también de adaptarse, de conocerlo para llevarse mejor con nosotros, para tener puntos de encuentro, ¿verdad? En las palabras, tener puntos de encuentro. Él ha abierto un poco como su diccionario, ¿verdad? Para darle a muchas palabras un nuevo significado, para poder encontrarse con nosotros y digamos, entrar, fluir dentro de esa cultura que él está también conociendo y de la que ya es en cierto modo parte. Es muy bonito, porque eso es también lo que hacemos nosotros en otro país, y también cuando probamos otros alimentos, ¿verdad? Lo que sea. El lenguaje se da de múltiples maneras. Y bueno, una de las cosas más bonitas para poder aprovechar el máximo del lenguaje es escuchar. Activamente escuchar. Es primero como abrirse para saber qué es lo que el otro está diciendo, para poder a veces en cierto modo renunciar a lo que para mí eso que él dice que significa, ¿verdad? Como yo le digo el concepto de la vasija vacía. Para poder recibir hay que tener la vasija vacía. En el lenguaje la comunicación mejora cuando, en lugar de adelantarme como con mi diccionario, con mi manera de decir y de expresarme como es lo que yo entiendo, detenerme un poquito para escuchar
e intentar entender qué es lo que el otro me está queriendo decir con lo que está comunicando. Eso es en todo. Eso pasa con los niños, eso pasa con los animalitos, eso pasa con todo, ¿verdad? Y para mí, desde el punto de vista del coaching ontológico, es una belleza recordar que para poder comunicarnos y para, por lo tanto, poder facilitar algo, ofrecerle algo a alguien más, darle nuevas oportunidades o que él mismo se abra nuevos horizontes, visiones nuevas, lo primero es escuchar uno desde fuera y luego que la persona también se escuche y que como que ahonde un poco, busque ahí, investigue dentro de su propia manera de hablar, a ver si lo que está sintiendo, lo que está pensando, corresponde con lo que está diciendo. Porque a veces nos pasa eso también en nuestra vida trajineada, ¿verdad? Como decimos aquí, en ese corre-corre o en esa manera de expresarnos, a veces se nos quedan cosas que sentimos, cosas que pensamos, sin expresar adecuadamente. Entonces todo el tema del lenguaje da para muchísimo. Como dice, tiene mucha tela que cortar, ¿verdad? Me gustaron varias cosas ahorita que mencionas, Caro. El hecho del vocabulario, que también es parte de todo este entorno del lenguaje, que a veces las personas cuando están aprendiendo de una cultura nueva, no saben cómo son esas formas de expresión locales y pues se pueden malentender, malinterpretar por cuestiones de idioma o cuestiones culturales. Creo que el vocabulario, el uso de palabras, que al final y al cabo creo que es vocabulario, ¿verdad? Es parte de ese conjunto del lenguaje. Y ese lenguaje nos lleva a una comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Ha cambiado la forma de comunicarnos a lo largo del tiempo y entre culturas? Yo imagino, a ver, no soy un especialista en eso, sí en cómo nos comunicamos, pero para mí lo importante en este tema es saber que el lenguaje genera realidad y las creencias como están construidas se pueden cambiar. Pongo un ejemplo. Una persona de una empresa donde hacía grupos de creatividad y cohesión de grupo y todo esto, pues decía, hoy nos han cambiado de oficinas y va todo el personal de administración a las oficinas con parking, instaladas en un lugar, en un entorno más natural. Y él, ya, pero es que la fotocopiadora me pilla más lejos. Entonces, si su instalación era, no voy a un sitio mejor porque es un sitio que me pilla la fotocopiadora más lejos. Si en lugar de decir, me pilla más lejos, la fotocopiadora está más lejos, está ubicada más lejos, él pone el foco y en lugar de decir eso es, qué bien que puedo dar un paseo hasta tomar oxígeno, ¿no? Eso se ve mucho en una especialidad en Yoga Nidra. Yoga Nidra es una parte de yoga, ¿no? El yoga tiene pues, el tema moral, el tema de la respiración, las asanas, el hatha yoga, etc. Pero el Yoga Nidra es un yoga que lo que aprovecha es las ondas alfa del cerebro para emitir un mensaje lingüístico al cerebro. Ampliar las ondas alfa durante un tiempo mayor para emitirte un mensaje positivo, curativo, sanador, potenciador. Otro ejemplo, hay quien puede decir, bueno, yo en esos estados de ondas alfa voy a decir que fumo mucho, pues ya no quiero fumar, ¿no? Entonces, no quiero fumar. Bueno, el no es lingüístico, pero no es neuronal. Entonces, en lugar de no quiero, el lenguaje que genera la realidad es qué bien se está con los pulmones limpios. Tú ya te estás visualizando, preparas tu cuerpo para esa respuesta. Entonces, para mí lo que es muy importante, además de la comunicación, que por supuesto nos podemos estar comunicando en distintos niveles, culturales, de países, etc., y que eso es digno de mucho estudio, pero yo hasta ahí, hasta tan lejos no llego, pero sí el ver que las creencias que son el lenguaje que nos lanzamos, mandatos paternos, mandatos maternos, mandatos en muchos lugares, si los observamos, vemos ahí una frase que nos estamos diciendo. Si cambiamos la frase, es un poco lo que hablamos en el conversatorio de emociones, si en lugar de darle tanta fuerza a esa creencia limitante, por lo menos que sea buena o mala, o te limita, como decía, sea mucho más potenciadora. Entonces,
lo bonito de esto es que si uno analiza cómo están construidos los mensajes que nos decimos a nosotros y los cambiamos, nos abren un panorama. En mi caso, por ejemplo, soy un español que visita Costa Rica, Panamá, Nicaragua, y como decía Caro, es que me abre un mundo de posibilidades que antes no existían, porque no conocía. Es como aquello que decíamos, si tú no has probado la papaya, ¿cómo vas a poder hablar del sabor de la papaya? Entonces, al escuchar otro idioma, ¿no? En inglés, que conceptualizan también, te abre otro. Entonces, el lenguaje genera una realidad y tiene que servir para crear una realidad más posibilitante. Sobre todo para quitarte aquello que vive mensajes que dices, oye, qué poco nutricionales para mí este lenguaje. Porque a veces decimos que el lenguaje es hacia afuera, pero también es mensajes hacia adentro. Ahí está, sí. Entonces, sí, sí. Eso también hay que ponerlo en contexto, pero sobre todo tomar conciencia, porque mandamos esos mensajes de pronto negativos, pero también nos podemos mandar a nosotros, o no negativos, tal vez imposibilitantes o limitantes, que nos los mandamos a nosotros mismos y nos autosaboteamos. Es que si me permites decir, de hecho, ese lenguaje interno, ese, ¿con quién hablo? Hablo conmigo. Si ese lo modificas, empieza a parecer que el externo hacia los demás también lo está modificando. Es cuando descubres que la primera persona a la que le estás hablando es a vos mismo. Por eso yo te decía que en el tema del lenguaje viene mucho de escuchar, ¿verdad? Porque y no es solamente cambiar la forma de hablar, ¿verdad? Sino porque, digamos, a veces existe como esta idea de, bueno, sí, yo digo y entonces lo que digo crea realidad, como dice Dani. Pero más que lo que yo digo es quien yo soy, se expresa y crea una realidad, ¿verdad? Entonces es como resonar, es como si ese espíritu que está dentro, ¿verdad? Como esa alma que tiene cuerpo, ¿verdad? Que no es ese cuerpo que solo tiene alma, sino ese conjunto tan perfecto resuena, y ese resonar es como el cuenco, ¿verdad? Que lo que hay adentro es lo que vibra, y lo que vibra es lo que suena, y lo que suena es lo que llega. Y con esa responsabilidad, con ese sentimiento de que, y con ese saber, ese saberse desde dentro, qué estoy proyectando. Y en primer lugar empecé a trabajar quién yo soy, descubrir cómo me hablo, cómo me comunico, y así para ir como los aceites esenciales, ¿verdad? Sale del cedro, pero hasta llegar al aceitito para yo poder luego usar, aunque sea solo una gotita, que va a servir para muchas cosas, ¿verdad? Lleva mucha salud, mucho beneficio a todo lo demás, pero el primero que se beneficia es cada uno de nosotros cuando descubre el poder que tiene el lenguaje, el poder que tiene transformador tan profundo, pero en primer lugar para mí, y luego a través de mí, sin querer necesariamente, como hablábamos ahora en el otro conversatorio, y como vos decías, sin querer quedarle bien a la gente, sin querer hacerlo para impactar no sé qué, sino pues porque ya es porque como dicen, no me da miedo al ridículo, porque ya no me da miedo a quedar mal, o hacer lo que yo siento, ser yo mismo, ¿verdad? Entonces, y eso empieza a notar, nuestro lenguaje empieza a transformarse, pero es nuestro lenguaje desde cómo nos movemos, cómo nos comunicamos verbalmente, cómo nos expresamos, cómo nos expresamos en todos los sentidos, desde un punto de vista más global, más holístico, ¿verdad? Empezamos a tener esa mayor unidad, y es bonito, es otro mundo por descubrir, igual que los 7 erizos de dimensiones del bienestar, igual que, ¿verdad? Todo es como un mundo por descubrir, el lenguaje es maravilloso. Y algo interesante es que el lenguaje tenemos que, de forma consciente, nosotros mismos primero, pero cómo ese lenguaje va a afectar las relaciones, tanto personales como, por ejemplo, laborales. Mira, te voy a contar una anécdota, un ejemplo, digamos. El otro día estaba conversando con mamá y le decía yo a mami que en su educación, y estábamos conversando, yo le decía, mami, en la suya y todavía en la mía también nos enseñaron a que hay que luchar, hay que dar la batalla, hay que hacerle la guerra a lo malo, y entonces hay que ponerle
fuerzas y meterle el brazo y agarrar con valor. Y es un lenguaje un poco belicoso, ¿verdad? Así como de que para alcanzar lo bueno hay que pasar por la guerra y que para llegar a la paz se tiene que pasar por la guerra. Y yo le decía, entonces yo le contaba a mamá, yo le decía, mami, es igual que el tiene, es que lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer, y es tan distinto que cuando vos decís, bueno, yo te sugiero, a mí me parece que a vos tal vez te podría servir tal cosa, o qué bonito sería si probás tal otra cosa nueva, y no como, ¿verdad? Eso tan natural que a veces tantas personas que nos aman, o nosotros mismos que amamos a mucha gente, a veces le decimos, mira, lo que vos tenés que hacer, o lo que te... y el dedito, ¿verdad? Entonces yo le decía, mami, qué bonito es como de deshacernos de ese vocabulario tan belicoso, de bueno, yo ahora le voy a hacer la guerra al azúcar. No le haga la guerra al azúcar, sino que, ¿verdad? Ay, voy a hacerme amiga del azúcar, ¿verdad? Y voy a ver cómo, en lugar de que ella me haga un daño, yo a ella, pues cómo la disfruto sin que esto sea tan perjudicial y demás. Es como cambiar ese lenguaje de la relación que yo quiero tener con, ¿verdad? O, ¿verdad? Estoy luchando por ser puntual. Sí. En coaching se dice que ninguna palabra es inocente. Todas están cargadas, ¿no? Pero una misma palabra para alguien puede ser, como expresabas tú al principio, un lenguaje positivo o no, según cómo la cargues tú. Yo me acuerdo que el primer proceso de coaching que me hicieron a mí, ¿no?, en la escuela, fue una palabra. La connotación que yo le ponía a la palabra esfuerzo. Para uno es esfuerzo su bandera. Para mí era algo como que yo veía algo sospechoso ahí que no acababa de estar, ¿no? Pero bueno, no es que sea... A mí me estaba más bien imposibilitando que a otro que a lo mejor la toma por bandera. Es la misma palabra, por eso el lenguaje no es que sea positivo o negativo, es como con las emociones, es como cómo lo utilizas. Y como expresaba ahora Caro en voz de su madre, como vamos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor esa belicosidad, luego expresarla así, corporalmente fuerte, pues la expresas de una forma un poco más tranquila, ¿no? Entonces, aquí hay que hablar del lenguaje corporal, emocional y el contenido, pues tiene mucho que ver. Entonces, si sumas eso a la palabra, a su contenido semántico, pues la carga de una forma o de otra, ¿no? Se puede jugar. No es que haya un lenguaje positivo y un negativo. Digamos que es posible. Nosotros utilizamos más la palabra que es o posibilitante o imposibilitante, ¿no? O te lleva a un camino de resignación y resentimiento, o te lleva a crecer y seguir evolucionando cada uno a su paso. Sí, porque el uso de ciertas palabras en oraciones es lo que puede cambiar, tal vez inconscientemente tomar un camino o tomar otro camino. Sí. ¿Cómo se lo decimos? Bueno, como decía Caro, el lenguaje ya no es solo las palabras lingüístico, es el lenguaje de la visión, de la intuición. Tuve la oportunidad de visitar Salto del Ángel en Venezuela, y allí en los tepuy aquellas mesetas, hay una cultura que se llaman los pemones camaratos. Ellos si están en mucho silencio, y es otro tema, ¿no? Es decir, ellos dicen, no digas nada que no vaya a mejorar el silencio. Entonces incluso el lenguaje lingüístico, yo diría que está hecho casi para que lo trascendamos y llegamos a tener un lenguaje que es casi como con la mirada, ¿no? Y un lenguaje del silencio. Creo que eso también tiene que ver con la conexión, y creo que esta experiencia que está teniendo la humanidad en este momento ha hecho reevaluar muchísimas cosas y ha hecho valorar y descartar, valorar unas y descartar otras. Yo creo que definitivamente la conexión de estar lado a lado, la conexión de un abrazo, de una mirada, de una... todavía una palabra, bueno, digamos, para algunos medios se puede hacer, pero definitivamente no es la misma comunicación que hemos tenido en los últimos meses que la comunicación que veníamos manejando antes, ni la que será en los próximos años. Pero ahí es un mundo en el que no me atrevo ni a pronosticar ni nada, pues no me siento capaz. Pero que sí, la experiencia personal que he vivido es que bueno, qué bonito es poder ir de la mano por la calle, ¿no? Y en la parte digital, pues sí, aprenden mucho y creo que las generaciones que vienen son muy rápidas, entienden, muy inteligentes, pero sí, aconsejaría, y lo hacen,
es que no se quede todo el mundo encerrado. A veces parece que hay un arquetipo que se queda todo el mundo encerrado en casa y no hace nada. No, no. Conozco muchos muchachos jóvenes de 18 o 20 años que están deseando verse, abrazarse y todo. Vamos a concluir esto tan bonito con un recuerdo que me hace, me viene a la memoria con esto, a propósito de esto, y es que cuánto se dice con un suspiro, ¿verdad? Cuando algo nos hace suspirar, en ese silencio es como un recuerdo, hay muchas palabras que no se dicen, y eso pasa con el lenguaje, que como dice Dani, a veces trascender el lenguaje verbal es como lo que pasa a veces con un suspiro. Te encuentras con alguien que no has visto en mucho tiempo, ¿verdad? Y lo que te sale del alma es un suspiro. Y es como ese te amo, ese te he extrañado mucho, me hacía mucha falta, te echaba de menos, ¿verdad? Y todo eso que se dice sin decir. Y así, un suspiro. Lenguaje, comunicación, vocabulario. Bueno, A ponerles atención, a ponerles detalle y seguir compartiendo y seguir creciendo. Maravilloso. estupendo. Gracias, Laura. Gracias, Laura.